El otro día estaba viendo una serie sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, llamada Masters of the Air, y me dejó particularmente interesado en este tema. La verdad nunca fui bueno en mis clases de historia y casi siempre hice trampa para pasar los exámenes. Muy mal. Justo por esto desconocía por completo la participación de México en esta guerra tan terrible. Así que me puse a leer un libro de gobierno sobre historia universal, y en un pequeño microsegmento de renglón se menciona un tal Escuadrón 201. Tras investigar un poco más sobre el tema, resulta que el Escuadrón 201, al igual que la serie, era de aviones de combate. Tremenda coincidencia. Así que no lo pensé dos veces y con mucha emoción hice un juego en su memoria. Acompáñenme a ver cómo lo hicimos. ¡Venga! Vamos a comenzar armando un avión con puras formas básicas. Parece de esos avioncitos de lata. Después pasamos a acomodar la cámara desde una vista aérea y ajustamos la luz para que la sombra no quede tan lejos. Programamos que se desplace hacia adelante y también que pueda girar. Pero esta cámara me está dando náuseas. No mames, qué asco. Ha llegado el momento que más he evitado en mi vida. Debo aprender Blender. Oh, Jesus. Para esto me puse a estudiarlo un ratototote y tras 8 horas de modelado, mapeo de UV mal hecho y texturizado, pasamos de esto a esto. Ay, miren, este es el avión real. Si fuera profesor me pondría un 6 de 10. Arriba de 6 es vanidad. Para agregar más crema a los tacos, le agregamos sus animaciones, un efecto de estela para las alas, corregimos la cámara y se va viendo chulo. Oh, sí. Para tener más control sobre el avión, debemos programarle una máquina de estados. Lamentablemente esto lo rompió y ya no avanza cuando gira. Afortunadamente se soluciona diciéndole que siga avanzando hacia adelante mientras da la vuelta y sopas. Ha llegado el momento de hacerlo disparar. Así que colocamos la posición por donde van a salir las balas, programamos el disparo y sí dispara, pero las balas son súper chiquititas. Para arreglarlo hacemos la bala más grande y ahora el avión dispara al revés. Genial. Resulta que la velocidad del proyectil es menor a la del avión, por lo que debemos aumentar la velocidad de la bala y de paso agregamos otro cañón para tener un disparo alternado y hasta aquí todo bien. Desgraciadamente las esferas que usamos tienen muchos polígonos, así que modelamos un proyectil más sencillito y al disparar hacia adelante no hay ningún problema, pero al dar la vuelta se hace caca. Así que la hacemos rotar en la dirección del avión y ¡oh, santo cielo! ¡Santo cielo! Malditas rotaciones. Le pegamos un rato más a la trigonometría y por fin dispara derechito. Pero se ve secón, ¿no? Le falta. Es momento de agregarle un material brillante y ¡efectos especiales! Así que modelamos el efecto, le ajustamos sus UVs, trabajamos su textura, le picamos un ratito a los nodos y así queda el efecto en cámara lenta. Está bien, pero en juego, ¡mua! Mis felicitaciones al chef. Continuemos. Mi hermano es un modelador 3D extremadamente pro y al pedirle su opinión sobre mi avión me dijo: Es una tremenda basura. Apártalo de mi vista. Mentira. Es muy buena onda y se ofreció a hacer los aviones del juego. Tan solo miren este modelazo. Proporciones perfectas, textura de metal con desgaste, los remaches en el fuselaje, santo Dios, reflejos de luz exquisitos, algo bello. Un par de animaciones se volvieron locas, pero en cuestión de minutos se solucionó. Y miren, así es como se ve desde el cielo. Se ve perro, ¿no? ¡Claro que sí! Es momento de destruirlo, por lo que primero probamos tirarle un ala y se ve raro, pero funciona. Hacemos lo mismo con las demás partes y va tomando forma, pero si explota mientras dispara, se queda disparando. Y pues los aviones no funcionan así. Lo corregimos para que funcione bien y tenemos que hacerlo caer. El tema es que atraviesa el piso. Así que le agregamos cajas de colisión y hacemos que al tocar el suelo nos mande un mensaje que diga: ¡ya chocaste con el piso, perro! Para después hacer que explote, pero se ve muy aguado. Así que le marqué a mi amigo Michael Bay. Michael, ¿qué le falta a mi juego para verse épico? Te recomiendo agregar explosiones, fuego, un poco de humor, chispas y explosiones. Entendido, Michael. Buena suerte, Puerto.
Así que vi varias referencias de aviones caza en caída y me puse manos a la obra. Comenzando por el humo, chispas de impacto en el avión, explosiones representando fallas de motor, cambio de color en el fuselaje para cuando explote y obviamente más explosiones. Admiren el super resultado. ¿Estás satisfecho, Michael Bay? Simón. Este mapa feo se tiene que ir ya, así que mi hermano investigó sobre el terreno de la isla de Luzón, que es el lugar donde sucedió este conflicto, y se rifó este super tile de montañas. Los acomodamos para tener más espacio donde jugar, les ponemos colisión para que el avión los detecte como piso y listo. Pero son 24 trozos de terreno y la computadora se cansa de dibujar todo lo que no está en pantalla. Para solucionar esto utilizaremos una técnica milenaria llamada Occlusion Tooling. Así que armamos el mapa de oclusión y como se puede ver, solo se prenden las secciones que están en el rango de la cámara. Esto nos da más cuadros por segundo. ¿Qué? Cuadros por segundo. Cuadros por segundo. Recordemos que Luzón es una isla y por eso necesita agua. Así que trabajamos en un shader de agua y este es el resultado. Hasta dan ganas de meterse a nadar. Para terminar con la isla, agregamos orillas de playa, pero de los lados se corta recto y se ve espantosérrimo. Recuerden, ante la duda y los problemas, la solución es partículas. Así que agregamos partículas de nubes sobre la raya y la verdad funcionó bastante bien. Pasemos a lo siguiente. Ha llegado el momento de integrar un avión famoso por ser japonés, pero más conocido por kamikaze, el Mitsubishi A6M0. Mrs. Bushy. Así que mi hermano me mandó este modelazo, pero al integrarlo nos dimos cuenta que el camuflaje funciona demasiado bien. Y para un juego eso es bastante malo porque no los puedes ver. Oye, despacio, cerebrito. Lo bueno es que los japoneses hicieron A6Ms de muchísimos colores, entonces hicimos la prueba con otros dos diseños y el blanco fue el ganador. Con eso ya podemos programarlo para que vuele hacia adelante, para después hacer que te busque dando vueltitas y le agregamos un sensor que sirve para detectar al jugador. El tema aquí es que les faltaba comer zanahoria porque nomás no nos podían ver. Resulta que los aviones estaban a distintas alturas, tan solo tocaba ponerlos a la misma altura y ya se ve como al detectarnos el sensor se pinta de rojo. Eso significa que ya nos vio. ¡Ay, güey, mi mente! Seguimos programando el disparo, le pintamos sus balas de raja, agregamos los mismos efectos del P-47 pero de otro color y ahora sí, el A6M es un auténtico peligro. ¡Ay, pero qué peligroso! Ha llegado el momento de derribarlo porque por ahora es inmortal. Así que toca agregarle un sistema de vida para hacerlo caer, pero tenemos dos problemas. El primero es que al caer gira en un eje tremendamente incorrecto, y el segundo es que al impactar con el suelo se clava como si fuera un shuriken. Para solucionarlo le cambiamos el eje de rotación y agregamos explosiones validadas por Michael, obviamente, para ver este tremendo resultado. Buenos efectos, Puerto. Como último detalle, agregamos flechas para saber dónde están los enemigos y que no nos ataquen de la nada, y así es como queda el primer enemigo. Toca pasar al segundo. Next. El Escuadrón 201 hizo muchas misiones destruyendo baterías antiaéreas, por lo que le vamos a hacer su modelo 3D, este ya se nota que lo hice yo, lo programamos para que gire hacia el jugador, agregamos animaciones, trabajamos una partícula para que sea más visible desde el cielo, le hacemos su efecto de disparo y así es como queda. El tema es que parece Stormtrooper porque ni por error le puede dar al avión. La solución es hacer que apunte frente al avión para anticipar el disparo. Esto hace que acierte como 2 de cada 5 tiros. Está mejor. Para hacer este juego vi mucho contenido sobre el tema, y en una declaración del coronel Carlos Garduño se menciona lo siguiente: me lancé en picada contra el blanco esperando caerles por sorpresa, pero de seguro escucharon nuestros motores porque casi de inmediato empezó un nutrido fuego antiaéreo de piezas de 75 y 105 milímetros, así como armas ligeras que parecía que granizaba. Las trazadoras subían hacia mí pasando peligrosamente cerca de mi avión mientras yo contaba los segundos. ¿Trazadoras? ¿Qué es eso? Resulta que son balas que dejan rastro de su trayectoria para saber a dónde estás disparando. Así que sin pensarlo 2 veces, agregué el efecto y ahora este juego es más fiel a la historia real.
Para eliminar a los antiaéreos debemos hacer el ataque básico de Bombardiro crocodilo. El bombardeo era una de las tareas principales del escuadrón. Tan solo miren lo que escribían en las bombas. Buen provecho con este taquito. En esos tiempos eran muy basados. En fin, comenzamos modelando el bombón, programamos que se pueda lanzar, le agregamos su posición de salida, integramos los efectos de explosión y... ¡kaboom! Se viene la parte que más hueva me da hacer en todos los juegos. Las interfaces. Así que al mal paso, darle prisa. Comenzaremos haciendo un medidor que además de tener una aguja para marcar la vida, tiene señales por colores. Siendo verde que estás bien, amarillo que te andes con cuidado y rojo que estás al borde de besar a la flaquita. Seguimos armando el velocímetro, también un indicador de arma equipada y por fin terminamos el UI. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Otra de las misiones que realizaba el escuadrón era abrir camino desde el cielo para que las tropas terrestres pudieran avanzar. Así que para esta misión comenzaremos por hacer un cubo y un caminito de bolas doradas. Después le decimos que siga la ruta y se va viendo bien. Pasamos a reemplazar el cubo por un camioncito, pero resulta que vuela y además está rotando mal. Yo no sé cómo me gradué de la secundaria. Arreglamos esas malditas rotaciones, continuamos acomodando todas las bolas para que el camino esté completo y ya funciona bastante bien. Bien hecho. Toca hacer al enemigo del camión, el cual será este búnker japonés que me encontré en el... Señor Internet. Así que ya se la saben, le hacemos su modelo 3D, lo texturizamos, trabajamos la programación, pasamos por el infierno de las rotaciones, no lo olviden, hacemos que dispare y por último le agregamos que pueda explotar. Oh, casi lo olvido, el camión también debe explotar. Muy bueno, puerto. Para que el video no dure más que la trilogía del Señor de los Anillos, les voy a mostrar todo lo que hice en una semana en menos de 30 segundos. Tiempo. Creamos una cajita para recuperar toda la vida, créanme, la van a necesitar. Hacemos una línea RGB mamalona para trazar la ruta del camión y la desechamos para poner estas flechitas que se ven mucho mejor. Ponemos un indicador para saber dónde está el camión cuando se sale de la pantalla. Le hacemos como en el GTA V que si te sales de la zona de juego, el avión se destruye. Solo me faltaron los tiburoncitos. Obviamente no puede faltar cambiar un filtro gris cuando el avión colapsa. Trabajamos un sistema para mover las cámaras y de paso le ponemos la pantalla de victoria. Esto se ve bastante épico. Sacudimos la cámara durante las explosiones o cuando recibimos daño y vaya que esto levanta mucho la tensión del juego. Por último, hacemos que las flechas salgan en círculo para que no se encimen en la interfaz como se vio anteriormente. Tiempo. Me tardé un poco más de lo esperado, pero no importa. Podemos continuar. Toca dar contexto sobre las misiones porque ahorita comienzan y no sabes qué haces ahí ni cuál es tu objetivo. Vamos a corregir eso. Comenzamos por trabajar la cámara mientras se da la instrucción y su transición para entrar al juego. También haremos unos marcos con el personaje como se hace en el StarCraft. You want a piece of me, boy? Para esto nos disfrazamos con lo que teníamos a la mano y utilizamos técnicas muy profesionales para mover la cabeza y la boca. Después tomé esos videos y les di su tratamiento de Segunda Guerra Mundial. Tan solo faltaba convertirlos en un sprite sheet, hacerles un marquito y ahí lo tienen. Así que escribimos un guioncito para cada misión, grabamos las voces de cada personaje, les ponemos un filtro de radio y así es como queda. Los nipones están frenando el paso de nuestras fuerzas con el uso de baterías antiaéreas. Limpiaremos el camino desde el cielo. Utiliza las bombas M64 para deshabilitarlas. Preparando explosivos, cambio fuera. También agregamos una frase de victoria al terminar cada misión. Misión cumplida, piloto. Regrese a la base. Como pudieron apreciar, el juego ya tiene efectos de sonido, así que les dejo este pequeño video para que lo escuchen. Para variarle la música, opté por no hacer canciones de guerra tradicionales, así que me basé en la música del primer Halo y escriban en los comentarios a qué canción se parece esta.
Actualmente tenemos 3 misiones: destruir aviones enemigos, acabar con los antiaéreos y escoltar el camión. Es hora de hacer un jefe final épico, el cual es un A6M gigante con muchísima vida que dispara 4 balas del tamaño de Perú al mismo tiempo. De consejo les digo que tengan paciencia porque está difícil. Uf, qué difícil. Toca trabajar un menú que luzca el bello avión volando mientras se muestran imágenes reales del escuadrón. Le agregamos este guiño a Metal Gear y lo llamamos 201. Oh, sí. Les dejo el link para PC aquí abajo en la descripción. Juéguenlo y cuéntenme qué les parece. Muchas gracias a todos los que me ayudaron a realizar este proyecto y ya nos vemos hasta la próxima.